Buenos días, señores y señores, bienvenidos a esta clase de filosofía, o más bien de neumonología desde la filosofía del sobre espiritual. Ahora vamos a ver el psicoanálisis de Melanie Klein. No. Ya, muy bien. Hemos estado viendo psicoanálisis y hemos visto el psicoanálisis de Freud. Muy bien, Freud. Luego hemos visto el psicoanálisis de Jung. Jung, muy bien, Carl Gustav Jung. Nos gusta mucho Carl Gustav Jung. ¿A quién le gusta Carl Gustav Jung? A mí, levanten la mano. Jung. Y luego hemos visto el psicoanálisis de... Nadie. No, quien destruye a Jung, quien destruye... La verdad que destruye termina Freud mismo. ¿Quién? Por favor. El más Ayúdanos, subversivo de los ayúdanos, por psicoanalistas. favor, ayúdanos. ¿Quién? Melanie. No me jodas. Hemos visto el psicoanálisis de... Carajo, hasta que lo hemos visto un montón de veces. Lacan. Sí. Jacques verdad. Lacan, por favor. Lacan, pero es ¿Verdad? simbólico, real e imaginario. El inconsciente no existe. Al final... En fin, el otro de hecho tampoco existe en un sentido claro. Y tampoco hay transferencia, sino contratransferencia. Lacan. Y luego hemos visto el psicoanálisis de... Papá, alguien te puso un me gusta. No, Habíamos visto más de Lacan. hemos visto más el Papá, alguien Lacan. te puso un like. ¿No hemos el like? ¿Y por qué no me dices Bayuska? Porque no hay nadie. Nadie. No hay nadie. ¿No viste que me pusieron un like? Imagínate. Entonces, luego hemos visto el psicoanálisis de Zizek con la herida. Bueno, ya es la importancia de la herida, la importancia de la dialéctica, y el hecho de que el espíritu nace de esta herida, y encima hemos cambiado toda la fórmula matemática transferencial, que por fin he logrado la matemática transferencial, por fin he logrado el modelo numerológico. Hasta con él. Y ahora, entonces hemos visto a Freud, hemos visto a Jung, hemos visto a Lacan, hemos visto a Zizek. Te está Zizek, yendo una persona. a todos ellos los vamos a ver, De verdad. a todos ellos los vamos a ver mucho más. Y ahora nos toca ver a Melanie Klein, que es quizás la única mujer que está a la par de estos grandes. La otra mujer es Anna Freud, que es la hija de Freud. Y Anna Freud y Melanie Klein tienen una discusión, porque al final Melanie Klein hace algo sumamente interesante, hace psicoanálisis a niños. Es muy importante saber que desde la teoría del caos, desde el efecto mariposa, el estado inicial del sistema es el que va a decirnos cómo va a evolucionar el sistema. Es decir, Estás comiendo. ya pues, es decir, lo que pase al inicio del sistema es cómo se va a estructurar el sistema después. Por eso los traumas de niño, las cosas que hayan pasado de niño son las más importantes, porque ellas son las que arman el bucle transferencial, repitiendo y repitiendo la situación de una y otra manera. Entonces, Melanie Klein, a diferencia de los demás, tiene un trabajo mucho más clínico, mucho más empírico, con experiencias directas con niños. Y eso es lo que le pone a la par de los demás. Pero el hecho es que Anna Freud cree que no se puede hablar de complejos edípicos, no se puede hablar de mayores interpretaciones en una conciencia que no ha sido desarrollada. Pero Melanie Klein mira otro tipo de desarrollo, mucho más allá del Edipo, ¿no? Y logra algunas cosas, aunque también entiende el Edipo y demás. Vamos a ver ahora el psicoanálisis de Melanie Klein, muy atentos en la disputa entre Anna Freud y Melanie Klein. De alguna manera, Melanie Klein supera a Anna Freud y el psicoanálisis de niños se practica. Lo que para muchos va a ser la asociación de palabras, para Melanie Klein va a ser los juegos. Ella va a utilizar los juegos para analizar a los niños. Y hace toda una Y tú interpretación. no haces juegos. Yo siempre estoy haciendo juegos. No, pero aburridos. No son aburridos. Que lo son. Vamos. Cualquier pregunta, por favor, adelante. Psicología psicoanalítica de Melanie Klein. Vamos a tratar de hacer un resumen completo por los aspectos más relevantes de su teoría.
para lo cual vamos a estar usando de bibliografía el libro de cátedra de la Cátedra de Psicología Psicoanalítica, Lecturas Freudianas con Lacan, dirigido por el titular de cátedra Carlos Quiroga y el resto de docentes y colaboradores. Vamos a tratar de explicar brevemente las posiciones esquizoparanoide y depresiva, el trauma del parto, la diferencia entre el pecho bueno y el pecho malo y el yo rudimentario. Klein es freudiana, es decir, es continuadora de la obra de Freud, pero no se agota en ella. Hace un análisis del yo rudimentario, es decir, un yo más temprano del que Freud admitiría. Las angustias y mecanismos de defensa de ese yo quedarán como resultado su posición. Comercial en 3. La posición, precisamente. Bernoulli está allí para mí y para llevar la escritura a otros. Sin Bernoulli, No esta está simplemente Del yo no es evolutiva, es decir, no es como la descripción del desarrollo psicosexual de la libido en Freud en las etapas oral, anal y fálica. La posición son los mecanismos de defensa y las angustias que usa el yo y puede oscilar entre esquizoparanoide y depresiva, en un primer momento, en los primeros años de vida, pero luego pueden ir oscilando también en la vida adulta. El yo temprano y rudimentario que plantea Klein está aún sin constituir, es endeble e inestable, pero es capaz de percibir lo placentero y lo displacentero. Antes del parto, el yo estaba en una situación privilegiada donde todas sus necesidades estaban satisfechas casi de forma inmediata. Tenía calor, alimento y nada le perturbaba en demasiado. Sin embargo, el parto se constituye la primera experiencia traumática de separación y de venida a un mundo que le es extraño y evidentemente exterior. Luego del parto, el niño se ve superado por un montón de sensaciones displacenteras y que él percibe como excesivas. Fundamentalmente el hambre, pero también puede sentir frío, calor, luces intensas, ruidos, etc., que le generan temor y angustia. Toda esa agresividad que el niño no puede soportar en sí mismo es proyectada sobre el único objeto con el que se relaciona. Estamos hablando del pecho materno, ya que aún no tiene la capacidad de percibir que ese pecho forma parte de un objeto total o una persona. El pecho es por tanto el primer objeto, pero es parcial. A veces le gratifica, es decir, es su fuente de sustento, alimento, calor, cobijo, refugio, seguridad. Pero también a veces es frustrante. Así como le alimenta, puede retirar el alimento, privarle, retardarlo o hacerle esperar. Es por tanto un objeto escindido. Toda la experiencia de privación se exterioriza y se proyecta sobre el pecho, considerándole el pecho malo. Toda bondad, seguridad y gratificación es atribuida a un pecho bueno. Esto da origen a la posición esquizoparanoide entre los 0 y los 8 meses. Es esquizoide porque el mundo está conformado por estos objetos parciales y escindidos. Es paranoide porque los objetos malos son percibidos como dañinos o persecutorios. La pulsión de vida se manifiesta específicamente en lo que el niño considera el pecho bueno. Las pulsiones de agresividad se manifiestan en el pecho malo. La agresividad, como la había considerado Freud, puede ser interna o externa, y cuando es dirigida hacia el exterior se manifiesta en actos de agresividad, es decir, en el intento de defenderse y dañar al pecho malo. Así surge la envidia hacia ese pecho que da, pero que también quita.
La envidia se manifiesta como agresividad. Como dice un dicho en mi país, el envidioso no quiere lo que tú tienes, en todo caso quiere que tú no lo tengas. La envidia consiste en querer tener eso que da el pecho, de querer introyectarlo, fagocitarlo, canibalizarlo, robarlo o en todo caso destruirlo. La envidia destruye el amor y la creatividad. La envidia no son los celos. La envidia es constitutiva, se puede envidiar desde el primer momento y es destructiva y no hace falta más de 2 personas para que suceda. En cambio, los celos son siempre en función a un otro, es decir, requiere como mínimo 3 personas. Son edípicos o empiezan en el momento del complejo de Edipo. Las experiencias de gratificación finalmente terminarán superando a las experiencias de frustración, surgiendo así la idea de que el pecho que es malo es también el mismo pecho bueno, conservándose el pecho bueno, es decir, entendiendo que éste gratificará más de lo que privará. Debe existir un resto no agredido y que no agreda. De ese resto surge la integración. De los 2 objetos parciales, pecho bueno y pecho malo, surgirá el objeto total madre. Es un sujeto o una persona que contiene ambos aspectos de gratificación y de frustración. Ahí es donde se da la angustia del 8º mes, cuando el niño reconoce ya no solamente el pecho de la madre, sino precisamente su rostro, y no reacciona de igual manera frente al rostro de la madre, al cual reacciona con alegría, que al rostro de cualquier otro extraño, al cual reacciona con temor, mismo temor que siente y se manifiesta la angustia cuando la madre no está presente. Esto da origen a la segunda posición, la posición depresiva. Junto a la integración llega el miedo, la culpa y los intentos de reparación. ¿Por qué? Porque se teme haber dañado al objeto total en los intentos defensivos de dañar al objeto que se creía parcial y malvado. Cuando entiende el niño que ambos objetos, bueno y malo, son uno solo, entonces siente culpa. Eso no se quita, espera que se acabe. Ese tampoco se quita, espera que se acabe. Temor, angustia. No hay mayor dolor para una persona, para un sujeto, para un ser humano, que darse cuenta que se ha dañado a quien nos ha amado. Ahora bien, con el tiempo, el niño y el sujeto en general va comprendiendo que el objeto total puede y podrá resistir nuestros embates, que no lograremos dañarlo o destruirlo completamente, reduciéndose así el sentimiento de omnipotencia infantil que caracteriza al niño. Como metodología de psicoanálisis en niños, Klein era una precursora, al igual que Anna Freud, con la cual mantuvo, ustedes saben, una larga y amarga disputa en torno a la teoría psicoanalítica sobre el psicoanálisis en niños. La principal herramienta metodológica del análisis en niños era para Klein el juego. El juego es al niño lo que la asociación libre o los sueños al adulto, la vía regia de acceso al inconsciente. Aún así, Klein también fue criticada por la interpretación que hacía a los niños de sus juegos, lo cual, si alguno sabe de teoría psicoanalítica, sabe de lo que estoy hablando. Como bibliografía recomendada, estaré recomendando Amor, Culpa y Reparación, de 1937, El psicoanálisis en niños, de 1932, Principios del análisis infantil, de 1926, y el último libro publicado en vida por Klein, Envidia y Gratitud, de 1957, donde está de forma más acabada su teoría sobre la envidia.
Hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso por todas las teorías. No entendí bien eso del psicoanalíticas pecho bueno y el pecho freudianas. malo. Si te gusta. Vamos a verlo. Yo bueno, Nosotros- es cuando la mamá permite que el niño mame de la teta materna. El pecho malo es cuando lo aparta de ella. Entendamos siempre desde la numerología, todo se entiende como un paso del ser al no ser. Entonces hay un ser, hay todo un trauma del parto, ¿no? que de alguna manera también Melanie Klein trata de estudiar, pero es un poco difícil, pero ya hay un primer no ser, el parto. Luego está la amamantada. Entonces lo que tenemos en la amamantada es que hay esta frustración porque el pecho se aparta. Y también el pecho es una otredad que el niño entiende que puede ser destructiva a él, que puede desintegrarlo, que puede matarlo. Y despierta todo su instinto agresivo, como cuando tú vas a un animal y despierta su instinto agresivo. Y entonces, si despierta su instinto Es agresivo... como un tauro como cuando le enojas. Sí, de alguna manera, es como todo animal cuando tú le enojas, si tú empiezas su instinto agresivo, entonces él intenta destruir este pecho, de alguna manera. Pero al mismo tiempo, el pecho es gratificante. Entre lo agresivo y lo gratificante, entre el no ser y el ser, va a primar luego el ser, si es que se supera esta etapa de buena manera. Si es que no se superara esa etapa de buena manera, lo que ya tenemos es una exposición esquizoparanoide. Ya hay una posición esquizoparanoide acá, porque estás, según Klein, el niño está pensando de alguna manera en que va a ser atacado, y entonces hay una tensión interna que se está dando. Si la mamá logra aprender a dar el pecho y a gratificar a su niño, eso cada vez va a ir superándose. Y después de la posición esquizoparanoide viene la posición depresiva, porque el niño va a sentir culpa. Entonces, hay que entender, y entiende muy bien la envidia esta mujer. ¿Qué es la envidia? Una variante del complejo edípico. No, para nada, Cali, eso no lo he Tiene lo que explicado. tú tienes, no Al querer- contrario, el complejo no edípico querer necesita de destrozar lo 3 que tú personas tienes. y está como basado en un celo, mientras que esta posición esquizoparanoide solo se da en relación a este objeto parcial que es el pecho, Bueno, y que de entonces alguna el hecho manera... de querer poseer lo que el otro tiene o hacer que por lo menos ya no lo posea. Exacto, Eso es lo que yo dije hace un rato. pero- exacto. No es lo que es has eso. dicho. Sí. Es eso. Es sobre todo hacer que el otro no lo posea, destruir, ¿me entiendes? Y la envidia es constitutiva del hombre. No es que nunca he sentido envidia. Según este psicoanálisis y esta interpretación, es la base del hombre. El hombre se construye en base a esa envidia. Esa posición esquizoparanoide es la posición base del hombre. Base, me refiero a hombre, a mujer y varón. Es la posición base, todos sentimos esta envidia. Si es que la madre ha dado bien el pecho y si ha logrado superar la frustración, entonces no habrá esa posición esquizoparanoide y pasaremos a la posición depresiva. Porque ahora vemos el rostro de la madre y ya no es un pecho. Entonces, según Melanie Klein, lo que hay es una culpa. Ahí viene la culpa. Me siento culpable y voy a la reparación y voy recién al amor, que también es constitutivo del ser humano. Pero para Melanie Klein, lo primero que constituye el ser humano es esa posición esquizoparanoide, donde lo que va a primar son angustias y envidias. Me siento desesperado, angustiado, no sé qué hacer, y destruyo. Mi primera posición es ir a destruir lo que me está agobiando, este pecho. Luego viene la segunda posición, me siento deprimido porque yo he destruido algo que me ha amado. Y ahí viene una experiencia súper dolorosa, según Melanie Klein, porque dice que no hay peor dolor que... Destruir lo que te ha amado. Exacto, hacer daño a quien me ha amado, no hay peor dolor. Entonces se siente súper culpable y pasa a la reparación y pasa a la segunda posición. Y estas son las dos posiciones en las que se basa toda la emocionalidad humana, según Melanie Klein. Todo el sistema psíquico, la posición esquizoparanoide y la posición, diríamos, maníaco-depresiva. Ella diría depresiva, pero podría decir maníaco-depresiva. Y pasaremos a una... depresivo.
Sí, y pasaremos a una tercera posición. La tercera posición sería la de la del amor y la reparación. ¿Entiendes? Eso es lo que tendríamos como las tres posiciones del ser humano. Vamos a la primera posición. Estoy en esquizoparanoide, agresividad, angustia. Voy directo a destruir lo que yo creo que me está persiguiendo y me está destruyendo. Voy a la segunda posición, voy a la segunda posición, que es la posición depresiva, y me siento culpable, deprimido. Y voy a una tercera, que de alguna manera resuelve las otras, y voy a dar afecto. Y voy a intercambiar afecto, amor, y a reparar el daño hecho. Y esas son las constituyentes del ser humano. ¿Entiendes? Pasamos el esquizoparanoide porque hay gratificación. Eso depende mucho de la madre. Si la madre no supo darte el pecho y encima te sentiste agredido cuando eras bebé, vas a generar un bucle transferencial y lo que vas a tener es esquizofrenia segura. O sea, ahí hay una explicación de la esquizofrenia. ¿Por qué? Porque has sentido que te han agredido. Y cuando alguien venga a hacerte algún daño, vas a sentir que te van a agredir y vas a sentir que te van a seguir agrediendo. Entonces construyes daños que no hay en tu mente y te vas haciendo más daño emocional y psicológico. Y ahí viene la esquizofrenia. ¿Me entiendes? Luego te sientes culpable y esa culpa no ha sido superada, de alguna manera la posición no ha sido superada, y eso te mete en un bucle transferencial de permanente depresión, y vas a caer en permanente depresión, y basta que tú hagas algún daño, algo malo, y te vas a sentir deprimido permanentemente, y no vas a poder salir de ese bucle depresivo, a tal punto que vas a necesitar que te den pastillas, ¿no? De alguna manera ustedes saben que mi madre está muy ligada a la primera opción, y Chocha está muy ligada a la segunda posición. ¿Entiendes? Entonces, la segunda posición te hace pasar a la reparación, al amor, a buscar a los demás, a estar siempre permanentemente en los demás, tratando. La tercera posición tampoco es del todo buena, porque estás tratando de reparar un daño que no has logrado. ¿Entiendes? Cuando más bien ves que la madre aguanta el embate y que no ha sido dañada realmente, lo que haces es ya tener un cierto equilibrio y ya sales de la posición de culpa y depresiva. Pero si no, no sales de la posición de culpa y depresiva. ¿Está claro? ¿Entendiste, Boyu? ¿Ya? ¿Alguna pregunta ahí? Ya. A mí me parece... No, a mí me parece increíble. Ahora, veamos un poquito lo del juego para ver cómo interpretaría los juegos. A ver, luego vemos el Lombasta. ¿Qué representa el juego en la teoría de Melanie Klein? Está como volumen. El papel del juego en la teoría psicoanalítica de Melanie Klein es fundamental. Melanie Klein es, en la historia del psicoanálisis, es la precursora del análisis con niños, justamente por otorgarle al juego un papel fundamental en lo que es la técnica psicoanalítica con niños. Hasta Freud, digamos, el análisis con niños no era considerado dentro de las posibilidades con los recursos que Freud había desarrollado como parte de su técnica, porque la base de la técnica psicoanalítica con Freud es la asociación libre, ¿no? Y enunciar por parte del analista la regla fundamental. Esa regla fundamental, que es decirle al paciente, diga todo lo que se le ocurra y no se detenga ante los puntos que le ocasionen vergüenza, asco, moral. Esa regla fundamental era, en términos del psicoanálisis con niños, difícil de ser enunciada. Y de igual modo, la asociación libre a la cual se somete el paciente cuando comienza un análisis, es decir todo eso que se le ocurre, también era difícil, o en términos de lo que es el trabajo con niños, difícil de pensarse cómo podía ser practicable. Lo que hace Melanie Klein es decir, hay una posibilidad de un análisis con niños, hay una técnica posible, y esa técnica es la técnica del juego. Es decir, el juego es a la asociación libre del adulto equivalente en el niño. El niño, cuando juega, asocia libremente, ¿sí? Le otorga a cada juego, a cada juguete, a cada eslabón del juego, digamos, le otorga
un valor significante, ¿sí? Un mismo juego, un mismo juguete, un mismo elemento, un mismo objeto puede representar diferentes significantes durante una misma sesión o en diferentes momentos, y para cada niño puede representar una significación diferente. Es decir, que el juego, en la técnica psicoanalítica de Melanie Klein, es la asociación libre. ¿Cómo se interpreta aquello que el niño hace en el juego sin que sea una posición subjetiva del analista? Claro, eso es muy difícil. Es interesante la pregunta porque, digamos, en el análisis con los adultos, uno podría decir que el psicoanalista devuelve al sujeto que habla, digamos, eso que dijo, ¿no? Su propio, con Lacan decimos su propio saber en forma invertida, ¿no? O sea, cuando el paciente habla, lo que el analista hace es devolverle de alguna manera algo de lo que el sujeto dijo, con una interpretación, pero digamos, lo que el paciente dijo es ya una interpretación. Lo que el analista hace es devolvérselo para que el sujeto se escuche aquello que dijo, ¿no? Una de las reglas, digamos, fundamentales trabajadas por Freud es la regla del tú lo has dicho, ¿no? Es decir, cuando una persona en situación de análisis dice algo, lo que el analista hace es devolverle eso que dijo bajo el enunciado de no soy yo quien lo dice, sino que sos vos quien lo dice, ¿no? Bueno, ese trabajo en términos del psicoanálisis con niños no pasa por, para decirlo de alguna manera, por las palabras necesariamente, sino que el mismo modo en que el analista responde a la asociación libre por la vía del juego en el niño es jugando, ¿sí? El analista juega con el niño. Por eso, digamos, en lo que es el trabajo con niños se trata de no solo de establecer la propuesta, digamos, o de ofrecer al niño los elementos para que el niño juegue, sino también de que el analista tenga la disposición de sentarse a jugar. ¿Cuáles son los desafíos de esta técnica de juego con niños? Y yo creo que efectivamente el psicoanálisis con niños plantea otro grado de complejidad respecto de esta técnica de asociación libre, ¿no? A través del juego. Me parece que las dificultades que se presentan en el análisis con niños tienen que ver justamente con las posibilidades que admite el juego. Es decir, tenemos niños que juegan siempre con lo mismo, niños que no juegan, no les gusta jugar, no quieren jugar, niños que se niegan a estar con personas que no conocen, y ante lo cual, digamos, el trabajo del analista tiene sus dificultades porque cuesta tal vez establecer un primer vínculo. En particular, Melanie Klein trabajó mucho con niños con patologías, con patologías muy graves, ¿no? Patologías que hoy podrían, digamos, clínicamente asemejarse a autismos severos o a psicosis infantiles. Y el modo que tenía Melanie Klein, que a mí me parece que es digamos, la clave de la posición del analista con niños, es el de suponer siempre un sujeto en ese niño, ¿no? O sea, suponer siempre que hay un sujeto ahí dispuesto a análisis o digamos, con posibilidades para ser analizado, para entrar en el dispositivo del análisis, y ante el cual, digamos, la cuestión es establecer la propuesta del juego. Hay un caso muy famoso de un paciente de Melanie Klein, es el caso más famoso, que es el caso Dick, de un niño que cuando yo leía el caso clínico, me parecía a veces estar leyendo fragmentos o historiales de pacientes de la actualidad, es decir, pacientes que actualmente atendemos en la institución o pacientes que he atendido yo. Y lo que, digamos, Melanie Klein observaba en este niño es que era un niño que se mostraba absolutamente indiferente ante las personas y ante los objetos de su alrededor, incluidos los juguetes, los juegos, las propuestas. No manifestaba ningún malestar frente a la ausencia de su madre o de la persona que lo cuidaba. Es decir, podríamos definir que se presentaba con una apatía y una indiferencia absolutas. Y ahí, digamos, hacer entrar a ese niño en el dispositivo del análisis a través del juego tuvo una dificultad, que fue que ese niño no tenía interés en jugar. Entonces, el modo en que Melanie Klein, digamos, introduce el juego e introduce al niño en el análisis es jugando ella. Es ella quien propone el juego, arma el juego, asigna a una serie de trenes los nombres de la composición familiar de Dick, digamos, tren papá, tren mamá, tren Dick,
y arma un juego frente al cual el niño se ve convocado. Entonces creo que las dificultades con las cuales se puede enfrentar el analista de niños en el trabajo con niños se resuelven jugando. Tú no juegas. Vamos. Ya, ahora sí él... ¿Quieres ver el modo? Sí. Ya se volvió una tradición, papá. Ya, vamos. Dijiste que era cada dos videos. Ajá. No, ¿qué pasa? Oye, es el de acá. Dijiste No, solo es una vez en todo el esto, no los 10 minutos. Ya no me mate. Pero tú lo dijiste. No, no he dicho eso en ningún momento. Basta. Sí. No, no he dicho eso en ningún momento. Es Basta. como tu enfermedad, No. de que suprimas tus recuerdos. Viste, qué mal. ¿Qué sí dijiste eso? Eso es utilizar ya, 10 minutos de este. ¿Qué dijiste eso? No, en ningún momento. Ya estamos en 10 minutos de este, lo que sigue. Papá está adelantado. Se te ha adelantado porque si no quedamos en la otra vez. Si no nos quedamos la otra vez. Hay que hacerlo de nuevo. Pero esta vez usemos nuestros pies. Sí. Vamos, amigos. Ahora usamos nuestros pies. Si estás feliz, golpea con los pies. Si estás feliz, golpea con los pies. Si en verdad estás contento, en tu rostro está el reflejo. Si estás feliz, golpea con los pies. Sí, bien. ¿Qué quieren hacer ahora? ¡El museo! Si estás feliz, tú puedes gritar. ¡Hurra! Si estás muy feliz, puedes tú gritar. ¡Hurra! Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo. En mi salón sí gritan. Si estás muy feliz, puedes tú gritar. Esto es muy divertido. Es más alto, papá, por si acaso. Tengo una muy buena idea. Si estás feliz, tú puedes aletear. Si estás feliz, tú puedes aletear. Si en verdad estás contento, en tu rostro está el reflejo. Si estás feliz, tú puedes aletear. Muy bien, una más. Y sé exactamente qué cantar. ¿Listos? ¡Cambio de tono! Si estás feliz, tú puedes hacer todo. Hacer todo. ¡Hurra! Si estás feliz, tú puedes hacer todo. Hacer todo. ¡Hurra! Si en verdad estás contento, tu sonrisa es el reflejo. ¡Vamos a mostrarlo! Si estás feliz, tú puedes hacer todo. ¡Lo logramos! ¡Excelente! ¡Hasta la próxima, amigos! ¡Adiós! ¡Los queremos! ¡Fue muy divertido cantar! ¡Muy bien! UTP, atención presencial, admisión 2022, de 8:30 am a 8 pm, en nuestros... ¡Sí! Nuestra aventura va a comenzar. Las alertas tenemos que quitar. Ahora nada nos detendrá. Cruzando los mares, siempre junto a ti. El busca a su pez por aquí. Cruzando los mares para triunfar. Queremos una pista ya. ¿Qué clase de pista? El Dorothy es naranja. Busquemos algo anaranjado. ¡Oh, buena idea, Harry Press! ¡Vamos, pececitos, a buscarla! ¡Oh, si ven algo anaranjado, griten ¡Look, look! Cruzando los mares, Mayús. siempre junto a ti. Cuando busca a su pez, Dorothy. Cruzando los mares para triunfar. Busquemos algo anaranjado ya. Hola, ¿quieres jugar algo con Elmo? ¿Qué está pasando? Ay, Elmo, mi varita está en el taller hoy. Un hada elefante se sentó en ella y la aplastó toda. ¡Qué mal! Pero Abby puede jugar con Elmo.
muy divertido. ¡Claro que sí! Hay muchos juegos divertidos que Abby y Elmo pueden jugar sin la varita mágica de Abby. ¿Sí? ¿Cómo cuál? Como... Elmo y Abby pueden imaginar que son monos. Así. Oye, eso se ve divertido. Quiero intentarlo. Muy bien. ¿Qué pasa ahora, Abby? ¿No le cuesta a Abby ser mono? Sí me gusta, pero a los monos les gusta trepar árboles. Y si tuviera mi varita mágica, podría usarla para hacer un árbol muy grande para trepar y columpiarlos. Pero no puedo porque mi varita está en el taller. Pero Abby no necesita una varita para eso. Elmo y Abby pueden imaginar que hay un árbol muy grande aquí y fingir que lo trepan así, ¿no? Trepa, 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 trepa. Vamos, Abby, monita, trepa con Elmo, monito. Trepa, 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 trepa. Ahora con otra. ¡Wow, Elmo! ¿No se supone que se está agarrando? Me encanta ser un mono imaginario. Faltan 6 minutos. Un árbol imaginario. Ah, Pero, ¿sabes? Ahora faltan A los monos 5 columpiarse minutos. les da hambre. Y si tuviera mi varita mágica, podría moverla y conseguir deliciosas bananas. Pero no puedo porque mi varita ahora está en el taller. Pero Abby no necesita la varita de Abby para eso tampoco. ¡Es cierto, Elmo! Los monos imaginarios pueden comer bananas imaginarias como esta. Le quito la cáscara y me la como. ¡Ñam, ñam, 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 ñam! ¡Qué rico! Estas bananas imaginarias son tan ricas que Elmo podría comerse hasta la cáscara. No, Elmo no va a hacer eso. Oye, Elmo, nunca imaginé que podría divertirme tanto sin mi varita mágica. Elmo, ¿estás bien? Sí, Elmo se resbaló con la cáscara de banana imaginaria. Hola, Elmo, ¿cuál estás esperando aquí a que llegue? ¡Ay! Ya está aquí. ¡Qué buena! Sí, papá le gusta Vamos a mucho empezar a Elmo. investigar a Lola. Faltan 4 Pero minutos. necesito un ayudante. Él me puede ayudar. Ah, muy bien. Primero tengo que saber cuánto mide Lola. Ajá. Sí. Muy bien. ¿Qué tal? Has crecido mucho, Lola. Eso quiere decir que está comiendo muy bien. Sí, a Lola le encantan las frutas. Eso es una pista. Sí, Elmo. Ahora vamos a revisar los ojos de Lola. A ver. Sí. ¿Sí? Tus ojos están muy sanos. Lola tiene unos ojos muy grandes y seguro es otra pista. Sí, Elmo. Ahora vamos a revisar la garganta de Lola. A ver, Lola, abre la boca grande y di ah. Ajá. Lola se ve más grande que el doctor. Grande, Lola. Y ahora vamos a escuchar. Sí. A ver, Lola, quietecita. No. No duele, no duele. Está un poco frío. Ven, ven. ¿Escuchas algo? Sí. Ay, se escucha como pum pum, pum pum, pum pum. Y Elmo ha descubierto el caso. Lola tiene un tumor en su cuerpo. 2 minutos. ¡Oh, ¡Ya! Elmo! Es el corazón de Lola. Hemos terminado esta investigación y concluimos que Lola está en perfecto estado de salud. ¡Qué bien! Gracias, doctor. De nada. ¿Doctor? Sí, Elmo. Los doctores investigamos el cuerpo para que estés sano. Y si estás enfermo, ayudamos a curarte. Amigos, prepárense para ver
se cambió, claro? No, falta un minuto. Se pierde el puente. ¿Qué fue eso? Oye, es Elmo. ¿Qué están haciendo? Oye, Elmo. Elmo. Oye, ¿qué es lo que estás haciendo? Elmo imagina que conduce un auto. ¡Wow, sí! Elmo es muy pequeño para conducir, ¿verdad? Así que Elmo solo lo imagina. Se ve divertido. Y lo es. Sigue faltando un minuto. ¿Imaginar que conduce? Pues nos pide un auto. Gracias. 34. Vamos. Ya. Ahora veamos Para él, una exposición más Falta un detallada. chingo. Veamos una exposición más detallada. No sé cuánto dura. 35. Mi nombre es Cecilia Simari, yo soy jefa de trabajos prácticos en la cátedra y bueno, en este video vamos a hablar y a pensar sobre el juego y el psicoanálisis, que es el tema que corresponde a esta semana. Dice que tiene menos del 10%. Se ubican dentro de lo que es el primer sistema kleiniano. Como la profesora Ana María Lucy ya les comentó, un psicoanalista francés llamado Petot hace un ordenamiento de la obra de Klein en 3 sistemas. El sistema protocleiniano, que vieron en la clase pasada, el primer sistema kleiniano que abarca los conceptos y las ideas que Klein desarrolla entre 1923 y 1932, y a lo largo del cuatrimestre seguirán viendo algunas de las ideas que Klein desarrolla en lo que Petot llama el sistema específicamente kleiniano, que abarca de 1932 a 1960, el momento en el que Klein muere. Para entonces la clase de hoy, en este sistema, en este primer sistema kleiniano, podemos decir que Klein comienza a armar los desarrollos teóricos propios. Es decir, en un momento Klein está muy influenciada por las ideas de Sigmund Freud, como ya les comentó la profesora Lucy, pero a medida que Klein empieza a tener pacientes y el contacto con los niños, la lleva a redefinir algunos conceptos teóricos. La observación clínica de lo que pasaba en la transferencia y en la sesión con esos niños hace que los desarrollos teóricos con los que ella contaba hasta el momento no sean suficientes para entender lo que estaba manifestándose en el análisis de los niños. Klein entonces desarrolla una técnica de juego para análisis infantil, es decir, es una técnica que es específica, ¿no? Es una técnica que difiere de la técnica de asociación libre de los adultos, que está adaptada a la mente del niño, pero que de alguna manera se ajusta a los lineamientos del psicoanálisis, ¿no? Es decir, cambiar la técnica, pero el método sigue siendo el mismo, ¿sí? Esto implica el análisis de las resistencias, la interpretación de las manifestaciones del inconsciente, interpretar el complejo de Edipo, trabajar con la transferencia positiva y principalmente con la negativa. Bueno, estas ideas las vamos a ir desarrollando a lo largo del video. Pero me interesa remarcar entonces que a partir de la observación clínica, de la experiencia clínica que va adquiriendo Klein, va a cambiar y a empezar, como les decía, a hacer algunas modificaciones teóricas. Por ejemplo, ya empieza a observar algunas situaciones edípicas más tempranamente de lo que decía Freud. Klein atiende niños de alrededor de 2 años y medio, 3 años, y ya en esos momentos habla de unas tendencias incipientes, pero que tienen que ver con una conflictividad edípica. También observa en niños pequeños terrores nocturnos, miedos, sensibilidad a los reproches, actitudes ambivalentes frente a fechas festivas. Y Klein dice que todas estas manifestaciones
son evidencias, ponen evidencias sentimientos de culpa. Si hablamos de sentimiento de culpa, inevitablemente Klein lo va a vincular a una instancia como es el super yo. Entonces, habla de super yo y habla de una conflictividad lítica, pero que aparece más tempranamente. Y Klein va a empezar a pensar que este super yo se va a ir desarrollando de manera paralela a la conflictiva lítica temprana. Tanto esta conflictiva lítica temprana como el super yo del que habla ella van a ser cualitativamente diferentes de los desarrollos planteados por Sigmund Freud. En este primer sistema kleiniano, entonces también la angustia va a tener un lugar importante, y Klein va a decir entonces que es la angustia motor del conocimiento. En el sistema anterior, en los desarrollos teóricos que vieron la clase pasada, el libido era el motor del conocimiento. Sin embargo, ustedes fueron viendo que Klein le va dando cada vez más importancia a las tendencias pregenitales sádicas. En este momento va a decir entonces que hay una fase de sadismo máximo y que esto va a traer como consecuencia angustia, y la angustia es la que va a ser motor del conocimiento. De todas maneras, estos enunciados respecto de estos temas se van a ir desarrollando oportunamente en la próxima clase y la siguiente también. Para la clase de hoy entonces nos vamos a detener en la técnica de juego para análisis infantil, específicamente el análisis infantil, porque como ustedes saben, ya hay antecedentes de psicoanalistas de niños, ¿sí?, que eran contemporáneos a Milton y Klein, pero que trabajaban de manera diferente. Hermine Kuhn-Hellmuth, una psicoanalista representante de la Escuela de Viena, que tenía una perspectiva del análisis con un valor más bien educativo, ¿sí? Es decir, ella utilizaba el juego no como una técnica en sí misma, sino como para romper el hielo con el niño y empezar a acercarse. Hughes tenía en esta idea del psicoanálisis como algo educativo, tenía esta idea de que el super yo era aún una instancia inmadura y que entonces utilizaba el juego, o el juego le iba a permitir inculcar valores éticos y morales en el niño. Por este motivo, la actitud que ella mantiene durante el análisis es una actitud activa frente al juego del niño, es una actitud directriz, para nada abstinente a como si lo va a hacer Melanie Klein. Hughes no estableció una sistematización de la técnica, pero este era el modo en el que ella trabajaba. Sophie Morgenstern trabaja en Francia y ella utiliza juegos, cuentos y dibujos infantiles, pero principalmente ella hacía el análisis de los niños mediante la interpretación de los dibujos. El juego y los cuentos eran algo subsidiario, pero su enfoque estaba puesto en las producciones gráficas. Anna Freud, también representante de Viena, sigue los desarrollos de Freud, principalmente a los desarrollos vinculados al complejo de Edipo clásico, es decir, al adherir a esta idea de que los niños alrededor de los 5 años empiezan a atravesar el complejo de Edipo y como consecuencia de la elaboración del complejo de Edipo introyectan o aparece el super yo como una instancia normativa, es por eso que el análisis que ella hace es a partir de los 6 años. No analiza niños pequeños porque entiende que todavía no hay un super yo, no hay posibilidad de intervenir o interpretar el complejo de Edipo. En consecuencia, la perspectiva de ella va a ser pedagógica en estos niños pequeños. Anna Freud siguió mucho las ideas de Hermine Kuhn, sobre todo con esta idea de que no hay que meterse en las profundidades del complejo de Edipo, ¿sí? En contrapartida, por decirlo de una manera, está Melanie Klein, que ella sí trabaja con niños pequeños, trabaja con niños de alrededor de 2 años y medio, 3, y es a partir de esa experiencia clínica que empieza a reformular algunas conceptualizaciones teóricas. Crea la técnica de
juego, que como habrán leído en la presentación teórica, es una técnica que se adapta a la mente del niño, es una técnica en la cual ella, ofrece, ¿no?, una caja con materiales, cada niño tiene su caja, y que hay materiales que están de una manera sistematizada, es decir, hay material que es más estructurado, como ser animales, salvajes y granja, muñecos, que permitan la proyección de los aspectos de lo femenino, lo masculino, bebés, autos, aviones, y también material más inestructurado, como ser el material de librería, hojas en blanco, pinturas, plasticolas, tijeras, material de librería. Ofrecer estos materiales al niño le permite de alguna manera disociar los conflictos internos y proyectarlos, o sea, disociar también los conflictos en relación a las figuras originarias, ¿sí? Y proyectarlas en los materiales, proyectarlas a través de la figura del analista, proyectarlas en los materiales, de manera que puedan ser una representación simbólica de sus conflictos en el juego. El juego entonces para Klein va a tener un valor simbólico, ¿sí? Se va a representar, cuando el niño representa en el juego los conflictos internos. Al tener entonces valor simbólico, es el juego, el contenido del juego que va a ser interpretado, tratando de llegar a las profundidades del inconsciente, ¿sí? Es por eso que para Klein, como el juego es el lenguaje más propio de los niños, el niño a través del juego y de la acción representa lo que le sucede, es por eso que para ella el juego va a tener un valor muy importante y va a ser equivalente a la asociación libre en el análisis de los adultos. Es decir, que para Klein la vía de acceso al inconsciente es a través del juego. El juego que se da en el aquí y ahora de la situación transferencial. Entonces, de estos antecedentes que hay, vamos a detenernos en la controversia que se ha dado respecto de las ideas de Anna Freud y de Melanie Klein, y que ustedes pueden leer en profundidad en el texto Simposio sobre Análisis Infantil de 1927. Este texto surge como, un resumen de las ideas de Klein respecto de los puntos de divergencia con las ideas de Anna Freud, y que fueron discutidas en un simposio que se organizó en la Sociedad Psicoanalítica Británica en 1927. Antes de este simposio, en el mismo año, Anna Freud había publicado su libro Psicoanálisis del Niño. Y allí había hablado acerca de los alcances que tenía el análisis del niño, de las limitaciones que también ella encontraba, pero también había criticado algunas cuestiones respecto de la técnica de Klein y de la postura de Klein. Con lo cual, cuando se organiza este simposio en la Sociedad Psicoanalítica Británica, Klein invita a Anna Freud a participar y a discutir sobre el análisis de niños. Discuten acerca de la diferencia de criterios que cada una de ellas tiene y respecto a si el análisis es posible en niños tan pequeños y qué valor tiene, si tiene el mismo valor que el análisis de los adultos. Recuerden que yo les decía que Melanie Klein había tenido niños de alrededor de 2 años y medio, mientras que Anna Freud atendía niños a partir de los 6 y que consideraba que antes de ese tiempo no podía ser analizados. Esto es entonces lo que acontece en estas controversias de estas dos autoras que representaban, dos psicoanalistas que representaban la escuela psicoanalítica. Lento el video, ¿no? Pero ¿se entiende la idea? No. Ya está bastante lento el video. ¿Se entiende? Está poco dinámico. Sí, está poquísimo dinámico y está bastante lento. Y se supone que lo está haciendo una psicóloga. Sí. Pero con todo, o sea, si tú le das la paciencia, ella está yendo punto por punto a entender las cosas, pero estamos forzando lo que ya hemos visto, ¿no? Veamos al otro tío para que nos hable más de la cuestión, con un poquito más de
Terrible. Qué interesante, se acaba este video y te quedan 3 minutos. 3 minutos. Pero si hemos empezado a las 10:30. Por eso, ¿cómo son las 12? 10:30, acabamos a las 12. ¿Qué hora es? Por eso. 11:26. Por eso, se acaba este video y te quedan 3 minutos. A ver este video, sí. Demasiado la teoría de Klein. Si bien estudié con Kleinianos, y estudié Klein mucho antes de conocer a Lacan, no es un autor que yo maneje con tanta facilidad, ¿no? Así que bueno, tomen esto que les voy a decir como unos puntos introductorios que pueden servirles para empezar a pensar la propuesta de esta autora tan importante del psicoanálisis a la altura de Freud o de Lacan, ¿no? Hablemos entonces de la posición esquizoparanoide para empezar. Tengo mis notas, voy a tratar de puntualizar algunas cosas lo más fiel al texto de Klein posible y de ahí plantear algunas explicaciones. Creo que vale la pena empezar por decir que Melanie Klein observó, ¿sí? Toda la teoría kleiniana se jacta mucho de ser una teoría tomada de la empiria, ¿sí? Tomada del trabajo clínico en el consultorio. Es uno de los elementos que se escucha frecuentemente. Ustedes sabrán que Melanie Klein no era médico, no estaba formada en medicina, y eso le valió, además del hecho de ser mujer, obviamente, ¿no? En ese momento, en psicoanálisis, le valió muchas críticas por parte de los psicoanalistas de aquella época, ¿no? Sin embargo, este punto de la sensibilidad clínica, ¿no? De la posibilidad de recoger datos empíricos de un trabajo clínico bastante especial, según cuentan algunos, le valió el respeto de estar a la altura de esos otros dos analistas que sí se caracterizaron muchísimo por su erudición, ¿no? Como Freud y como Lacan. Klein quizás no tanto por ese lado, sino por la forma de escucha clínica. Eso es algo que siempre se le escucha decir a los kleinianos. Entonces, Klein observa que los niños, empieza a trabajar con niños y observa que los niños podían partir un objeto en dos, podían dividir un objeto en dos, ¿no? Es decir, disociarlo. ¿Qué significaba disociarlo? Que lo que hacía el niño era separar el aspecto bueno del aspecto malo del objeto. Y entonces Klein denomina a este mecanismo splitting, ¿no? Disociación. Y entonces en un texto de 1946, que lleva por título Notas sobre algunos mecanismos esquizoides, propone la existencia de esta posición, una posición esquizoparanoide, ¿no? Ustedes saben que esquizo viene justamente de la división. Y paranoide, de la parte paranoica que esto implica, que ahora voy a explicarlo en un momento más, ¿no? Entonces, la idea básicamente es que esta estructura, ¿no? Esta posición organiza la vida mental en los primeros 3 meses de la vida del bebé, ¿sí? Fíjense que el pensamiento kleiniano está caracterizado por la idea de lo temprano, ¿no? Por el trabajo. Si bien es cierto que Freud ya había supuesto siempre el origen de la neurosis en elementos tempranos, en la infancia, siempre lo había deducido, por decirlo de alguna forma, del trabajo con adultos. Quizás exceptuando a Hans, que como tal tampoco es que Freud lo haya atendido, pero quizás exceptuando a Hans, todos los otros pacientes de Freud habían sido adultos, pero él se había dado cuenta que había elementos de la vida infantil de los pacientes que tenían mucho que ver con sus problemáticas traumáticas, ¿no? Entonces, cuando muere Freud y la corriente psicoanalítica se divide en 2 partes, ¿no? En el anafreudismo y en el kleinismo. El anafreudismo sostenía esta propuesta freudiana de que antes de los 4 años, 4 o 5 años, si no está finalizado el complejo de Edipo, no hay superyo, por ende no hay represión, por ende no tiene sentido hablar de neurosis en niños. Y Klein, digamos, uno de sus grandes valores fue haber apostado por la atención de niños en una etapa de su vida muy, muy temprana. Entonces, por eso la propuesta, por ejemplo, que si quieren lo hablaremos otros días, ahora no, del super yo temprano, del yo temprano, ¿no? Del complejo de Edipo temprano, que bueno, son elementos necesarios teóricos para poder pensar su propuesta en psicoanálisis. Algún día, si les interesa, déjenmelo acá escrito y trabajaremos qué significa super yo y Edipo temprano. La idea entonces es que la posición esquizoparanoide organiza la vida mental de los primeros 3 meses de vida del bebé, ¿sí? Y está constituida por ciertos elementos que me gustaría enumerar para ustedes. El primero sería una ansiedad persecutoria, ¿sí? Es decir, el yo teme todo el tiempo ser atacado.
ahí está en esta cuestión persecutoria ustedes pueden ver la razón del título de paranoide, ¿no? Todo el tiempo lo que se supone es el yo siendo atacado por un objeto externo. No pierdan de vista que esta teoría es la teoría de las relaciones objetales. Entonces, todo se piensa en términos de relación objetal. Justamente por eso fue Lacan quien dijo que ese análisis estaba bien, pero estaba enfocado en lo imaginario, ¿no? Justamente porque el imaginario Lacan tiene que ver con la idea de la especularidad, que es tan importante en la teoría de Diana Klein, ¿no? Y que quizás